parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El UPOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más. Listo, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de formación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, nuestra Ibero, en nuestra sesión y nuestras clases de estados financieros y sistemas contables. Ya hemos avanzado bastante dentro de nuestro curso. Ustedes han realizado las actividades concernientes a la unidad 1 y estamos en este momento trabajando la unidad 2. Nos estamos acercando cada vez más, ¿cierto?, a lo que es un sistema contable y el cierre de contabilidad, que ello nos va a llevar a la construcción de los estados financieros de una entidad. Entonces, acá es donde nosotros debemos tener bastante cuidado, por así decirlo, porque los estados financieros los debemos elaborar de tal manera que le garanticen a los propietarios de la empresa tener una mejor toma de decisiones en cuanto a decisiones de inversión, a decisiones de financiación. Entonces las empresas necesitan tener unos estados financieros claros, unos estados financieros que les permitan, vuelvo y repito, tomar decisiones importantes. Bueno, el objetivo de la norma de presentación de estados financieros, vamos a mirar primero lo que es la presentación de estados financieros, ¿cierto? Es establecer las bases de presentación de estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Entonces, aquí en este primero vamos a tener la misma base de preparación. Y cuando dice la misma base de preparación es que nos estamos refiriendo a la unidad de moneda, al periodo contable y a las bases en sí de contabilización, ¿sí? No es lo mismo comparar una empresa que no tiene las mismas bases, ¿cierto? O que no tiene el mismo periodo contable o no tiene la misma unidad funcional. Y así nosotros establecemos requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura, requisitos mínimos sobre su contenido. El objetivo de los estados financieros es que comienza un nuevo periodo para la contabilidad, con un nuevo lenguaje de negocios, en el cual esta disciplina necesariamente tiene que reivindicarse como fuente principal de información para la toma de decisiones económicas, lo que había dicho en su momento, y también para la revisión de la gestión. Es decir, vamos a mirar qué pasó con los recursos que se le otorgaron al administrador, ¿cierto? Y así nosotros evaluamos la gestión de todos ellos, ¿sí? Con base en los estados financieros, pues ajustados a las normas de información financiera, las NIF para pymes, las NIF plenas y las normas internacionales de contabilidad. En el caso de suplir un vacío con sus respectivas características y procedimientos, y proceder de esta manera para el crecimiento de la empresa y de los beneficios de sus dueños, empleados y la comunidad que desarrolla. El objetivo de la información financiera siempre será proporcionar información sobre el estado de situación financiera, sobre el rendimiento financiero de la empresa, el resultado del periodo como tal, y sobre los flujos de efectivo de la entidad que sea útil en la toma de decisiones financieras. El alcance de la norma internacional, él le dice que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general conforme a las normas internacionales de información financiera. Y esa norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios condensados que se elaboren de acuerdo con la NI 34. Es decir, para cuando nosotros estamos preparando los estados financieros de una compañía, nos vamos a dirigir a la norma internacional de contabilidad número 1. Pero cuando vamos a elaborar estados financieros
de propósito intermedio, pues vamos a ceñirnos por lo que diga la NIC 34, la norma internacional 34. Un estado financiero de periodo intermedio es aquel que se presenta en marzo, en junio, en agosto, depende, ¿sí? Cuando la empresa lo necesite. Vamos a suponer que la empresa salió una negociación, llegó a una banca de inversión y está ofreciendo unos recursos por la empresa. Entonces lo que hace la empresa es elaborar un estado financiero para mostrarle cuál es su situación financiera en ese momento determinado. Le muestras el estado financiero y recuerden que antes se llamaba balance general, ahora se llama estado de situación financiera, y se presenta para la transacción o lo que sea a diciembre 31, siempre a diciembre 31 del año 1, ¿cierto? Y su proceso de elaboración y presentación no cambia. Lo que cambia son los conceptos de las cuentas y los requerimientos en el reconocimiento de un elemento del estado de situación financiera, de la medición inicial y posterior, la baja en cuentas y la presentación y revelación. ¿Listo? Ok. ¿Será que me devolví? No, sí. Sí. Entonces, aquí les estaba hablando del estado de situación financiera. Ahora les voy a hablar del otro estado financiero, ¿cierto? Que es del estado de flujos de efectivo. Un estado de flujos de efectivo, una entidad prepara un estado de flujos de efectivo de acuerdo con los requerimientos de la NIC 7 y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo que sea obligatoria su presentación. Los estados financieros, el juego completo de estados financieros se presenta siempre en diciembre 31, es el juego obligatorio completo de estados financieros. La norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujos de efectivo independientemente de la naturaleza de sus actividades. Quizás puede ser uno de los más importantes que tiene la norma, ¿sí? El estado de flujos de efectivo. Por una razón, porque el estado de situación financiera, o antes que llamábamos balance general, es una radiografía de la empresa a diciembre 31. Si nosotros solicitamos el estado financiero de una empresa en agosto, ella nos lo va a presentar, pero lo va a presentar a diciembre 31. Y pues no sabemos qué ha pasado durante los 8 meses que han ocurrido en el año. El estado de situación de flujos de efectivo, pues es de todas maneras un poco más completo, o no más completo, pues tiene otras características, pero le dice el efectivo que tiene la compañía para desarrollar su operación. Me explico, una persona, hablando, o sea, una persona puede tener un carro, una casa, un apartamento, una finca, si se quiere, pero no tiene efectivo en sus bolsillos. Entonces lo mismo pasa con la empresa. Entonces, si no tiene efectivo en los bolsillos, la persona pues no puede coger un transporte, seguramente no podrá almorzar, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con las empresas. Las empresas deben tener un flujo de efectivo que les garantice poder pagar el capital de trabajo. Es decir, poderle pagar a los empleados, a los proveedores, a poder pagar los impuestos y demás obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, el flujo de efectivo, pues sigue la metodología que es el producto de tomar el estado de situación financiera y reconocer aquellos ingresos y egresos, ¿cierto? Para llegar a ¿dónde? Al efectivo de la compañía. Y el rendimiento de una compañía está dado en el estado de resultados, ¿cierto? Los cuales tienen los mismos conceptos del estado de resultados que conocíamos, pero cambian los requerimientos de reconocimiento de ingresos y gastos que se determinan con base en los incrementos y disminuciones de activos y pasivos. El estado de resultado integral es el mismo estado de resultados adicionados con otros resultados integrales como ganancias y pérdidas en potencia y que se generen en los siguientes flujos, ejercicios contables.
Esta era la norma que les hablaba cuando se va a realizar una información financiera intermedia. Es decir, que no se presenta en diciembre 31, sino que se presenta en una fecha diferente a esa. Esta norma aplica tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de información, como si ella misma decide publicar la información financiera intermedia siguiendo las NIF. O sea, si la empresa está obligada a hacerlo, pues sigue los requerimientos de la NIF 34. Pero si la misma empresa quiere hacer como un corte y decir cómo vamos, pues también lo puede hacer de acuerdo a esta NIF. Se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa la publicación de estados financieros intermedios por lo menos semestral y con un plazo no mayor a 60 días tras la finalización del periodo intermedio. Muy bien, un estado financiero de propósito general pretende cubrir las necesidades de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes en la medida de sus necesidades específicas. Entonces, si usted es accionista, por citar un ejemplo de Ecopetrol, pues usted con las acciones que tiene, usted es posible que tenga el 0.00001% de las acciones y pues va a ser muy difícil que lo dejen entrar a una junta. Aunque ellos, pues recuerden que ellos hacen una junta de accionistas y alquilan un auditorio en el cual pues elaboran esas juntas, ¿sí? Pero pues es muy difícil que usted pueda estar en una junta, digamos, de socios grandes. Entonces, por eso, el estado de situación financiera pues permite cubrir esas necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes, ¿sí? Por ejemplo, el proveedor quiere saber pues cómo es nuestra situación financiera, porque el proveedor nos va a, valga la redundancia, a proveer de insumos para el desarrollo de nuestra actividad y pues necesita con claridad saber cómo le vamos a devolver los recursos. Ahora también nuestros clientes necesitan saber cómo es nuestro estado de situación financiera, si contamos con los inventarios suficientes, con el stock de mercancía necesaria para poder ellos hacernos las compras a nosotros, ¿sí? Dentro de la norma está la materialidad o importancia relativa, que son las omisiones o inexactitudes de partidas, son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los estados financieros sobre la base de los estados financieros. El resultado es el total de los ingresos menos los gastos, excluyendo todos los componentes de otro resultado integral. Y el otro resultado integral es un cambio en el patrimonio durante un periodo que procede de transacciones y otros sucesos distintos a aquellos cambios derivados de transacciones con los propietarios en su condición de tales. Y es necesario hacer unos ajustes de reclasificación, que son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral en el periodo corriente o en periodos anteriores. Miren aquí la clasificación o la definición del otro resultado integral. Cuando estamos hablando del otro resultado integral, nos estamos refiriendo al estado de resultados de la compañía, que se divide en dos: el estado de resultados integral y el otro resultado integral. Y ese otro resultado integral se refiere a los ingresos y gastos que no se reconocen en los resultados, tal como se permiten otras NIF. Entonces ahí encuentra cambios en el superávit de revaluación de la NIC 16 y la NIC 38. La NIC 16 que le habla de la propiedad, planta de equipo, y la NIC 38 que le habla de los pasivos estimados. De los activos activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de capital. Habla de las ganancias y pérdidas, pero no de las que conocemos, sino de las actuariales, de las ganancias y pérdidas en la conversión de los estados financieros en un negocio en el extranjero, ganancias y pérdidas derivadas de la revisión de la medición de los activos financieros disponibles para la venta, y la parte efectiva de ganancias y pérdidas en instrumentos de cobertura
en una cobertura flujo, de acuerdo a la ley 39. Esos son esos componentes que se dan en ese otro resultado integral. Entonces, como decía al comienzo, lo que establece la presentación de estado financiero es que se tengan las bases, que todos tengamos las mismas bases para que los estados financieros sean comparables. Si un estado financiero no es comparable con él mismo en periodos anteriores o con empresas del mismo sector, pues va a ser muy difícil identificar esos cambios, identificar esos estados financieros y poderlos comparar. Y dentro de esa comparación, pues están las normas, la moneda, que es la moneda de presentación, la moneda extranjera o la moneda funcional. Entendiendo las tres, pues la moneda de presentación es que es en la cual se presentan los estados financieros. Entonces, un estado financiero se puede presentar, de acuerdo a las NIF, se pueden presentar en dólares, en yenes, ¿sí? Porque puede ser la moneda de presentación. O sea, en Colombia, pues la moneda de presentación y la moneda funcional es el peso colombiano. Se pueden presentar los estados financieros en moneda extranjera, es decir, cualquier moneda diferente a la moneda funcional. La moneda funcional de Colombia es el peso colombiano. Entonces, cualquier moneda diferente a ella, pues será una moneda extranjera. Y una moneda funcional, entonces la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, ¿sí? Entonces, acá, en el caso de nosotros, caso Colombia, pues nosotros, la moneda funcional de nosotros, ¿cuál es? Es el peso colombiano. Entonces, es la moneda pues con la que se hacen las transacciones económicas de un ente económico. Listo. En los estados financieros, el estado de algunas fechas, ¿cierto? De junio 30 al 30 de junio del año 1 al 31 de diciembre, el resultado integral para el semestre terminado entre el 30 de julio y el 30 de junio, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situación financiera. Hay que hacer una distinción entre lo que son las partidas corrientes y las partidas no corrientes. Entonces, se basa en el grado de revelación por parte de la entidad del importe esperado a recuperar o a cancelar después de los 12 meses de cada partida activo o pasivo que combine el importe de recuperar o cancelar esto. Bueno, entonces, para hacerlo más entendible, una partida corriente es aquella que la empresa puede disponer dentro de los 12 meses, ¿sí? O sea, que está disponible en cualquier momento. Entonces tenemos el caso, o existe el caso de los inventarios, de los bancos, de todo lo que es el activo corriente, ¿sí? El activo o el activo circulante, ya. Que se puede realizar, es el término correcto, que se puede realizar dentro de los 12 meses siguientes después del periodo sobre que se informa. Y las partidas no corrientes son aquellas que se realizan disculpen, después de los 12 meses tras esa fecha. Entonces, en este caso, por ejemplo, encontramos la propiedad planta de equipo. Es decir, la propiedad planta de equipo, ¿por qué? Porque la propiedad planta de equipo, la bodega, el edificio, la oficina, pues normalmente no son para venderlos, ¿cierto? En la compañía, en el curso normal de los negocios. En el curso normal de los negocios, pues se tienen pues para que sirvan de infraestructura, ¿sí? Pero en ningún momento para la venta. Por eso se clasifican como activos circulantes. Muy bien. La finalidad de los estados financieros es suministrar información clara, veraz, fidedigna, pertinente, ¿en referencia a qué? A la situación financiera de la empresa, al rendimiento financiero de la empresa, a los flujos de efectivo de la empresa y al resultado de gestión realizada por la administración. A la administración se le confirieron unos recursos al principio del año
¿cierto? Y pues a diciembre 31 vamos a ver cuál es el rendimiento o los resultados de la gestión de la administración o de la gerencia. Los elementos de los estados financieros, ¿cierto? Los activos, los pasivos y los patrimonios, por supuesto, y los ingresos, costos y gastos, por supuesto, ese tema lo debemos revisar la próxima clase para definir muy bien, de acuerdo a las normas internacionales, qué es lo que significa cada uno de ellos. En razón a que nosotros preguntamos, o si yo les preguntara, ¿qué significa un activo? Pues yo sé que me van a decir, un activo es lo que tiene la empresa. No, pues perfecto, lo entendí. ¿Qué es un pasivo? Lo que debe la empresa, ¿listo? ¿Y qué es un patrimonio? Lo que quiere. Entonces, para poderlo nosotros definir bien de acuerdo a la norma, pues, e interiorizarlo de esa manera, pues ella tiene su propia definición, así como de la cuenta de ingresos y gastos. El conjunto completo de estados financieros es el siguiente. El conjunto de estados financieros es un estado de situación financiera al final del periodo, ese era el que un ERI se llama, estado de resultado integral, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, o sea, iniciando en enero 1 y terminando en diciembre 31, un estado de flujos de efectivo del periodo, ¿sí? Y las notas, que las notas pues son las que incluyen el resumen de las políticas contables más significativas y otras informaciones explicativas. Un estado financiero sin notas de contabilidad pues es muy difícil de leerlo e interpretarlo. Un estado financiero, un estado de situación financiera, al principio del primer periodo comparativo, cuando una entidad aplique una política contable retroactivamente o realice una resurrección retroactiva de partidas de sus estados financieros o cuando se reclasifique partidas en sus estados financieros. Características de los estados financieros: deben tener una presentación razonable y explícita del cumplimiento de las NIF, ¿sí? Debe tener una hipótesis de negocio en marcha, es decir, que la empresa va a seguir trabajando y va a seguir funcionando durante el siguiente año o los siguientes periodos contables. De no ser así, lo que tiene que hacer la empresa es informar que no va a seguir funcionando. Base contable de acumulación, de vengo, pues ella se refiere a que nosotros en la contabilidad en el mundo, nosotros se maneja es contabilidad de causación y no de caja. Que las partidas sean materiales, la importancia relativa y la agrupación de datos, que exista una compensación, una frecuencia de la información y que la información sea comparativa y que sea uniforme. Serían esas características generales de la presentación de los estados financieros. Un estado financiero tiene la identificación de los estados financieros, notas, información general, nombre de la entidad, grupo, individual, fecha de cierre, moneda. El estado de situación financiera con las partidas mínimas a incluir: propiedad, planta de equipo, inventarios, intangibles, activos financieros, efectivos y pasivos. Una entidad presentará sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes, excepto cuando una presentación basada en un grado de liquidez proporcione una información más fiable que le sea más relevante. Y revelar el monto a recuperar o cancelar después de los 12 meses, lo que vimos hace un momento, de activo y pasivo no circulante. Un estado de resultados se clasifica por su naturaleza o por su función. Si es por su naturaleza, pues aquí estará la amortización, la compra de materiales, el transporte de mercancías, los sueldos y salarios, la publicidad. Y por función se presenta el costo de venta, los costos de distribución y los costos administrativos. Bueno, aquí no se ve claro, pues un estado financiero, creo que no se puede agrandar. Bajo NIF,
no se puede agrandar. Listo, eso es en relación, digamos, a la estructura general de los estados financieros. ¿Dónde nosotros encontramos esta información? Nosotros encontramos la información referente a las normas internacionales de contabilidad en lo que tiene que ver con los estados financieros en tres partes. Uno, en las normas para pymes, la información para pymes, normas internacional de información financiera, NIF, para pequeñas y medianas entidades, ¿sí? Entonces, pues este documento no lo puedo compartir porque pues pesa bastante, ¿sí? Pero pues es de libre acceso en la red. Y aquí vamos a encontrar al comienzo de esta norma, vamos a encontrar cómo se divide esta norma, ¿cierto? Primero, en la sección 1 explica qué son las pequeñas y medianas entidades. En la sección 2, los conceptos y principios. Y aquí ya viene el juego completo de inventarios del cual estábamos hablando, ¿sí? Un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados a ganancias acumuladas y ganancias acumuladas, el estado de flujos de efectivo, las notas a los estados financieros. Bueno, y hasta aquí, digamos, nuestro interés es conocer hasta acá, ¿cierto? Y aquí nosotros, cuando llegamos a la sección 4, mire, si quiere la miramos de una vez. Vamos, aquí estamos en la sección 1, así la vamos a encontrar. Sección 2. Sección 3. Mire, aquí ya. Presentación de estados financieros. Ahí le dice los requerimientos de las NIF para hacerlas. Y en la sección 4 ya empieza a hablar exclusivamente del estado de situación financiera, ¿sí? Listo. Eso en cuanto a las NIF para pymes, que son las que nosotros anotamos acá, las NIF para pymes. Y en cuanto a las normas internacionales de contabilidad plenas, es decir, para entidades del grupo 1 o para entidades grandísimas, está la norma internacional de contabilidad 1, presentación de estados financieros. Esta es la NIC 1 y esta sería la NIF para las pymes. Entonces, lo mismo, tiene un objeto, un alcance, las definiciones, y más adelante pues le dice cuál es el juego completo de inventarios. Vamos a ver mírelo acá, el juego completo de inventarios es este: estado de situación financiera al final del periodo, el resultado de la operación, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas, ¿sí? Entonces tendremos dos fuentes de información, esta que es para las pymes y esta es para las NIF común y corriente. Muy bien. Dentro del objetivo que tiene esas normas, bien sea para pymes o no, o para grandes, ¿cierto? Pues ella asegura la comparabilidad de los estados financieros para empresas, diferentes empresas o diferentes periodos de una empresa. Aquí me refiero a que la empresa se puede comparar con años anteriores. Entonces vamos a mirar cuál fue nuestro comportamiento en el año 2019-2018 para mirar una curva de crecimiento o una curva de crecimiento, ¿sí? O con empresas que sean del mismo sector, es decir, que fabriquen, manufacturen, comercialicen los mismos productos que nosotros.
Los requisitos para la presentación de los estados financieros, una estructura y unos requisitos mínimos sobre su contenido. Los estados financieros, para propósitos generales, ellos buscan cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir. La NIF 34, como ya la vimos, estados financieros intermedios. Las NIF elaboradas por el IASB incluyen NIF, NIC, CINIF, esto es Norma Internacional de Información Financiera, Norma Internacional de Contabilidad. Esta es la interpretación de las normas internacional financiera. ¿Dónde está el? Sí. Entonces, esta es la interpretación de esta norma, ¿sí? Y la interpretación de la NIC es esta. El contenido de la presentación de estados financieros, características generales respecto a cumplimiento razonable de las NIF, que se utilice la base de devengo, que las transacciones sean registradas de acuerdo a la importancia relativa de su agrupación, que tengan políticas contables, consistencia o uniformidad, que se pueda compensar, que la información sea comparativa y que el negocio esté en marcha o que se presume que va a seguir trabajando durante el año siguiente. La materialidad o importancia relativa, esta, se refiere a las omisiones o inexactitudes de partidas, son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones tomadas sobre la base de los estados financieros. La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las circunstancias particulares que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida pueden ser un factor determinante. Y las notas, pues es la información adicional, pero que es explicativa, ¿sí? Suministrar las descripciones, como una descripción narrativa o estaba diciendo que una descripción narrativa o desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos. Y unos ajustes de reclasificación, que son los soportes, importes, reclasificados en el estado de resultados del periodo corriente que fueron reconocidos como otros. Muy bien. La finalidad de los estados financieros es constituye una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo que sea útil a una amplia y variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. También muestra los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se le han sido confiados. Entonces, ahí se ven los activos, los pasivos, el patrimonio, ingresos y gastos, las aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en sus condiciones de tales, los flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. El juego completo de los estados financieros fue el que miramos hace un momento en la norma. Y ese juego debe tener una presentación razonable y cumplimiento de las NIF, una presentación fidedigna de acuerdo al marco conceptual, el cumplimiento de las NIF se indicará en las notas, de acuerdo a la nota de contabilidad, digamos si es de flujos de efectivo 7, si es de políticas contables de 8. Suministra información adicional siempre que los requerimientos exigidos por las NIF resulten insuficientes para comprender el impacto de transacciones de otros sucesos o condiciones. No se puede rectificar políticas contables inapropiadas mediante la relevancia de las políticas contables utilizadas ni mediante la utilización de notas u otro material explicativo.
Se explica lo que es el negocio en marcha, el devengo, es decir, que no se lleva contabilidad de caja, sino contabilidad de causación, importancia relativa, compensación, la frecuencia de la información, que sea comparativa, y listo. Muy bien. Ese es el descartar. Ese es lo que explicamos acerca de la norma internacional de contabilidad número 1, a qué se refiere en la presentación de los estados financieros, el juego completo de estados financieros. Ahora vamos a mirar en el aula cuáles son o qué es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Para esta semana, ¿cierto? Entonces nosotros entramos aquí al aula y vamos a entrar a nuestro curso de estados financieros y sistemas contables, ¿sí? Y como esta unidad ya fue abordada, donde vimos las normas y los procedimientos, vimos las diferencias entre la norma nacional y la norma internacional, luego hicimos un taller de operaciones contables y estados financieros básicos, para luego encaminarnos en esta unidad 2, en la cual pues vamos a hablar del sistema de información contable y ustedes deben realizar una prueba virtual de los estados financieros y el taller de información contable. En esa prueba virtual tienen 2 intentos y les van a preguntar, bueno, de estados financieros, el estado de flujos de efectivo está compuesto por actividades de, entonces ustedes contestan adecuadamente la pregunta. Un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad esperaba obtener el futuro beneficios económicos. Esa definición corresponde a, bueno, ustedes responden ahí. Indica la rentabilidad del negocio con relación al año anterior u otro periodo correspondiente. Listo. Que es el estado de resultados. La pregunta 4, que es el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, tienen las siguientes clases de cuentas. Efectivo y equivalentes de efectivo. Ahí está. La propiedad planta de equipo, aplicada en la norma nacional, menciona los costos de administración y puesta en marcha de equipos que se sumen mayor valor del tiempo, los repuestos y suministros que deben prepararse como inventarios y los costos de administración y puesta en marcha de equipos se asumen mayor valor del equipo. Los repuestos y suministros deben presentarse como inventarios y los repuestos de valor relevante deben ser tratados como propiedad, planta y equipo. Luego miramos el marco conceptual de la SNIF, establece los objetivos de los estados financieros, la necesidad de la información para satisfacer los usuarios externos, la hipótesis sobre la que se fundamenta la necesidad de información es la necesidad de satisfacer información a diferentes usuarios, objetivos de los estados financieros y la hipótesis que se fundamenta. Algunos de los usuarios de los estados financieros son los accionistas, sí, los dueños, los administradores, los proveedores. ¿Qué establece la NIC 1? Establece los estados financieros de propósito general y de propósito especial, o revelaciones amplias y detalladas en notas a los estados financieros, y las empresas deben aplicar el PUC y presentar los estados financieros de acuerdo a él, y las revelaciones son muy generales. Bueno, el balance general clasificado, generalmente los activos se presentan en 3 grupos, que son activos circulantes, activos fijos y otros activos. Y una de las características cualitativas de las normas internacionales de calidad, cualidad, es que sea relevante y que tenga una utilidad. Muy bien. Esa es, en síntesis, pues la actividad que nosotros debemos realizar esta semana. Les agradezco la asistencia y nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche en una sesión por Colaboré. Muy amable a todos y feliz noche.